Comenzamos a grabar. Muy bien. Más que nada, tenemos que entender que Yom Kippur es el día más sagrado del año. Y al ser el día más sagrado del año, requiere que nosotros tengamos una concentración y una preparación mayor para esta festividad que Dios nos pide que lleguemos a ese día. Es el día del perdón, es el día de la purificación, es el día donde Dios hace que nuestras almas regresen a su esencia. Eso ocurre el 10 de este mes, del 10 de Tishrei, que va a caer el próximo miércoles al anochecer y terminará el jueves al anochecer. Recordemos que estamos solo a 10 días de Rosh Hashanah y este mes está plagado de fiestas. Está Rosh Hashanah, 10 días después está Yom Kippur, que es la fiesta que viene, y después viene Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, que son 5 días después de Yom Kippur. También recuerden que pues también está la festividad de Simchat Torah, que es el ciclo anual de la Torah, que ya bendito sea Dios, nos permite estudiar otro año más. Qué bendición de verdad que otro año más hemos terminado otra vez la Torah y Dios nos dio la posibilidad de estudiar su bendita palabra. Qué bendición de verdad. Hemos estado estudiando las parashá viernes con viernes, Shabbat con Shabbat, y bueno, de verdad que es una gran bendición que estemos también ya terminando empezando este año y con todas las fiestas que hay. Vamos a hablar un poquito de Yom Kippur y me gustaría que pudiéramos nosotros ver en Levítico capítulo 16, versículo 2. Y en ese pasaje, usted va a ver que, déjenme les comparto, así rapidito. Muy bien. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Dice así. Voy a hacerlo un poquito más grande para que logren verla todos. ¿Ok? Dice así. Y dijo Adonai a Moshe, estoy hablando del capítulo 16, versículo 2 del libro de Levítico o Vayikra en hebreo. Y dijo Adonai a Moshe, manda a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo aparezco en la nube encima del propiciatorio. Nos da una idea de lo que sucedía. Había un propiciatorio, había el arca del pacto que estaba ahí, y encima de ese artefacto, de ese objeto sagrado que solo estaba en el lugar santísimo, se formaba como una nube donde Dios hablaba a través de ahí, y eso lo hacía con el sumo sacerdote. Dios le dice a Moisés, dile a tu hermano, dile a Aarón, dile que no entre en todo tiempo. No entres, no vaya a ser que se muera. Sí, que se muera Aarón, imagínense. Aarón, un hombre sagrado, pues él se podía morir si no seguía esta instrucción. Y vemos por aquí también, voy a dejar de compartir, solo quería que vieran ese pasaje. Fíjese que qué interesante es la Biblia, porque los tiempos en la Biblia son bastante importantes, como dice el pasaje del Salmo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, a contar nuestros días, a llevar un calendario del tiempo, que podamos nosotros saber en qué tiempo estamos, no solo en el qué tiempo de la vida estamos, sino también en qué tiempo tú, Dios, de cómo estás moviendo el mundo, cómo estás haciendo que el mundo gire sobre su propio eje y cómo tú haces que también gire alrededor del sol y crea un movimiento de traslación, que también esto hace las anualidades también teniendo que ver con el ciclo lunar también, que el calendario que tenemos nosotros es un calendario solar, pero el calendario de la Torah es un calendario lunar,
que también tiene que ver con las fases de la luna. Todo esto, amados, nos hace hablar de que Dios dejó ciertos astros, como el sol y la luna, para que pudiéramos nosotros determinar el tiempo y que hubieran ciclos de tiempo a lo largo de toda la generación de la humanidad. Desde Adán hasta nuestros días, la Tierra ha estado girando según Dios quiere que gire así. Y desde ese entonces Dios ha puesto en el tiempo ciertos momentos donde Él es a veces con la cualidad de la ira y a veces con la cualidad de la misericordia. Por un momento parece que Dios se enoja y por momentos pareciera que Dios es un Dios todo misericordioso. De la gente que aquí que lee la Biblia, ¿se acuerdan de aquel pasaje donde dice, porque un momento es su ira? ¿Se acuerdan de ese pasaje? En ese pasaje, usted va a ver que Dios tiene un momento donde Dios, digamos, se enoja. Dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Fíjese que hay momentos del día donde Dios aplica la cualidad de la ira. En la mayoría, Dios aplica la cualidad de la misericordia. Pero hay momentos donde Dios aplica el momento de la ira. Y esa cualidad la aplica, y si alguien está ejecutando una acción negativa en ese momento, le va a caer la ira de Dios de una manera más tangible, más fuerte, porque en ese momento Dios está aplicando la cualidad de la ira al mundo, pero no entiéndase como una ira como nosotros, sino está aplicando el juicio estricto en ese momento. Y por eso dicen los sabios de Israel que este profeta malvado llamado Bilam en hebreo o Balam, como se conoce en español, Balam tenía un don profético. Balam en el libro de Números, usted va a ver que era un hombre que le pagaban dinero para maldecir. Y este señor intentaba dañar siempre al mejor postor el que le pagara sus servicios. Él lo que hacía era, pues, hacer un conjuro, una especie de maldición para que Israel o cualquier persona fuera maldito. ¿Y cómo es que un profeta malvado que tenía malas cualidades, que era una persona que tenía muy malas cualidades, cómo era posible que llegó al puesto de ser un profeta? Y no solo eso, dicen los sabios que mucho de lo que pasaba con Bilam era porque él conocía el momento en que Dios se enojaba, por así llamarlo, en el momento de la ira de Dios, en el momento de su juicio estricto. Había un momento, un espacio de tiempo donde Bilam sabía, y entonces en ese momento él maldecía y quiso aprovechar este conocimiento que tenía en favor de aquel que le pagara. Si usted analiza esto con detenimiento y analiza el pasaje de Salmos 35 que le dije, el de, porque un momento será su ira, pero un favor dura toda la vida, usted va a llegar a la conclusión de que realmente hay un momento donde Dios se enoja. Y de hecho hay el pasaje de Números 23:8 donde Bilam dice, pero ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? En pocas palabras, ¿cómo maldeciré si Dios no se enoja? Es lo que quería decir Balaam. Y amados, no solo que Dios tiene momentos
de ira o de juicio estricto en el mundo, que son instantes, también Dios tiene tiempos de misericordia, tiempos donde Él aplica la cualidad, el atributo de la misericordia. Y cuando Dios aplica la cualidad de la misericordia, lo hace porque en un mayor lapso de tiempo y porque así desea hacerlo con el ser humano. No desea aplicarle toda la fuerza de la ley, sino que Él desea solamente hacerlo en un pequeño instante, pero como dice el mismo Salmo, que su misericordia, su bondad es mucho más grande, dura toda la vida. Y eso, amados, nos lleva a entender que actualmente donde vivimos, deben saber que nosotros hay momentos donde Dios está hablando a nuestra vida, como es el día de Yom Kippur. Y Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, vengan a mí todos, preséntense sin excepción delante de mí todos, porque yo voy a generar limpieza en ustedes. Amados hermanos, reflexionemos un poco en esto y entendamos que no todos los tiempos son iguales. Hay momentos de favor, hay momentos de juicio, hay momentos donde Dios tiene una puerta especial de cercanía. Recuerden lo que dice Eclesiastés, amados. Eclesiastés 3 dice Coele, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La vida es un ciclo, amados. A veces hay que plantar, hay veces que arrancar lo plantado, hay momentos de llorar, también hay momentos de reír. No puede ser que alguien llore, que alguien se ponga a reír en medio de un funeral. No es propio de ese lugar, de ese momento, que hagas un escándalo de risa burlona, porque no es el momento, es momento de llorar, es momento de apreciar al que se fue. Hay momentos de callar, hay momentos donde debemos nosotros entender que hay que callar. A veces nos cuentan algo, hay que callar, no hay que decirlo. Hay momentos de hablar, momentos donde nos piden una opinión y a lo mejor nosotros deberíamos dar una palabra de vida a esa persona. Nuestras palabras tienen fuerza. La sabiduría de nuestras palabras puede construir a una persona o la puede destruir. Amados, hay que discernir los momentos correctos de la vida. Isaías 55:6, ¿qué dice? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. No siempre Dios se manifiesta de la misma manera. Y ahí en ese pasaje de Isaías hay una palabra en hebreo que se llama et ratzon. Usted la puede buscar si gusta. Y son los tiempos de buena voluntad. Son los tiempos donde la plegaria, amados, es escuchada con mayor fuerza. Yom Kippur es eso, es un tiempo de et ratzon, un tiempo donde el cielo se abre entero en nuestro favor. Recuerden lo que dijo nuestro santo maestro Yeshua en Lucas 19:44. ¿Qué dijo? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque hay un tiempo donde hubo una visitación. Yeshua lloró sobre Jerusalén porque no se supo apreciar la oportunidad del Mashiach. Tuvieron un momento de un encuentro con el Mesías y lo dejaron pasar. No todos estaban apercibidos, no todos estaban listos para esa noticia. Y lo mismo puede ser con nosotros. No todos los que estamos aquí escuchando, a lo mejor estamos listos para esa visitación. Dios nos visita, Shem nos visita con momentos únicos que nosotros debemos saber reconocerlos, apreciarlos. Debemos saber identificar. Debe haber sabiduría en nuestro corazón de saber cuáles son los tiempos. El mismo Yeshua decía en Lucas 12, 54 y 56, usted va a leer que dice,
Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no reconocéis este tiempo? Sí sabes que las estaciones de clima, sabes que se puso negra la nube, sabes que va a llover. No seas hipócrita. Hipócrita porque conoces bien los tiempos cuando va a llover, pero no conoces este tiempo espiritual. Amados, Yom Kippur es un tiempo donde Yeshua también nos indica, hay que despertar el discernimiento. Hay que ver que Dios está en un momento de misericordia y no podemos desaprovechar esta oportunidad. No podemos, no lo podemos desaprovechar. Es una oportunidad única. El tiempo, amados, es un tren que pasa a esta estación y va a regresar hasta el siguiente año si es que Dios nos presta vida, pero no vuelve a pasar otra vez hasta el próximo año. Si se te va a la estación, no te vas a subir al tren porque te quedaste, porque no supiste la hora en que iba a pasar ese tren llamado Yom Kippur. Dijo el profeta Jeremías, Yermeyahu en hebreo, dijo en el libro de Lamentaciones, dijo, cada mañana o nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Hay un momento en la mañana donde la misericordia de Dios sufre un renuevo, se renueva la misericordia de Dios. Y en ese momento la misericordia cambia. Grande es tu fidelidad, dice el profeta Jeremías. La oportunidad que Dios nos da, amados, es una oportunidad muy grande. No puede ser que hasta el profeta más malvado, Balán, sabía los momentos. Amados, no seamos hipócritas, que sepamos cuando las nubes están negras y va a llover, y no conozcamos que este es el tiempo de nuestra visitación. Es el tiempo donde debemos nosotros prepararnos. Es el tiempo del rajén, del rajamín en hebreo, de la misericordia, donde Dios, estos días temibles, Dios está más cerca del hombre para escucharlo. Amados, aquel que ya no festejó su cumpleaños número 10 o número 20 y ya tiene 50 años, pues ya no se va a poner a festejar su cumpleaños de 20 porque ya no tiene 20 años. Amados, los tiempos son únicos. Ningún día se parece a otro. Cuando usted se ha levantado en la mañana y a pesar que las condiciones son las mismas, es la misma casa, es la misma cama, el, el mismo colchón donde duerme, el mismo trabajo, ¿cuándo ha tenido un día que es igual a otro? Jamás. Las variables cambian. ¿Cuándo ha tenido una semana igual que la otra? Nunca. ¿Cuándo ha tenido un mes igual al otro? Jamás. Amados, los tiempos que Dios puso, esos tiempos debemos nosotros conocerlos y para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para eso en las mañanas nos levantamos a orar, para eso le pedimos a Dios, perdónanos, ayúdanos, límpianos, ten misericordia, por favor a ti, oh Rey, ayúdame. Por eso es momento de elevar un clamor. Dicen los sabios, el que no llora en este tiempo, su corazón ya está muy duro. El que no derrama lágrimas en la oración, dice su corazón ya está demasiado con muchas capas que no lo dejan acercarse a Dios. Es demasiado insensible. Amados, nosotros debemos entender que tenemos que sensibilizarnos, que lo que nosotros somos, que lo que nosotros hemos hecho no es un juego, que las cosas que hemos hecho no fueron buenas, que tenemos que cambiar, entender que Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios está escuchando a los seres humanos.
Amados, sabe que debes saber también que no solo los tiempos son sagrados, también los lugares. Y no solo Yom Kippur era el lugar, era el momento más sagrado, sino también era el lugar más sagrado, porque se hacía en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim, en el Santo de los Santos, en ese lugar donde leímos hace un momento que no entre en todo momento tu hermano Aarón, le decía Dios a Moisés. Usted va a leer en la Biblia, si se acuerda de Shechem o de Siquem en español, y va a leer usted en la Biblia, en Génesis 34, usted va a ver que ahí que Dina, la hija de Jacob, fue ultrajada. Y esta mujer, esta muchacha, pues sufrió un abuso por parte de un hombre. Y esta desgracia, debe saber que en ese lugar, los hermanos de ella mataron a toda esa gente debido a lo que habían hecho a su hermana. Y Jacob ahí tenía miedo, dice, bueno, el pueblo de Canaán nos van, toda la gente nos va a querer matar por lo que pasó. Y ese lugar era un lugar maldito por lo que había pasado, no solo por la violación, no, también por el tema de que ahí habían matado a mucha gente, mucha sangre derramada en ese lugar. Y no solo eso, amados. Deben saber que después, en ese mismo Génesis, 3 capítulos adelante, en Génesis 37, versículo 12 al 17, ustedes van a ver que Jacob envía a Yosef, también a Siquén, a Shechem, al lugar donde habían matado los hermanos de Yosef, los hermanos de Dina, habían matado a esta población de Siquem. Y van a ver que ahí Jacob los manda y le dice, ve con tus hermanos, ve a verlos. Y es ahí en Siquem donde dice la Biblia, un hombre le dice, tus hermanos no están aquí, tus hermanos fueron más allá a Dotán. Ahí fue el punto de inflexión. Siquem quedó marcado. Siquem ahí, porque ahí, después de esa situación de la violación y de la muerte de la gente de Siquem, fue el punto de inflexión para también ahí, después de eso, vender a Yosef. En Siquem se encontró Yosef a ese hombre que lo mandó a Dotán y ahí fue donde lo vendieron sus hermanos. Estos lugares representan dolor, amados, representan un conflicto. Pero a diferencia de Siquem, hay lugares de mucha bendición como Jerusalén. Y usted va a leer en Isaías 2:3 que dice, de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Jerusalén, amados, está conectada con el cielo. Jerusalén está conectada de una manera que usted no sabe con algo divino que hay en ese lugar que Dios escogió. En esa tierra estuvo la gente más sagrada del mundo. La gente más elevada caminó por ahí, murió ahí, predicó ahí, estudiaron ahí, hicieron grandes cosas. Gente muy sagrada vivió ahí. Amados, el lugar es el lugar más santo. Es el lugar más santo de la tierra. Yo cuando veo los videos, cuando están ahorita, vea usted videos de Yom Kippures atrasados, donde la gente está haciendo la oración en el cótel, en el muro de los lamentos. La piel se enchina, amados. Donde están tocando el shofar, donde la gente está haciendo los rezos pertinentes. La gente está conectada, es un momento de espiritualidad muy grande. A veces le decía a mi esposa, ¿por qué será que Dios nos dejó de este lado? Pues Dios permitió que nos quedáramos acá. Y esa es la voluntad de Dios, amados.
Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que podemos conocer estas verdades, que somos afortunados tú y yo de conocer estas verdades. Es una verdad muy grande. Ya dijimos que hay tiempos, también hay lugares. Y dijimos, Yom Kippur es el lugar, es el momento más propicio porque es en el lugar del tiempo el día más sagrado. Y no solo eso, si Jerusalén dijimos que es sagrada, cuánto más el lugar del templo, donde se hacían las oraciones, donde cantaban los levitas, donde decían los salmos de elevación, donde ensayaban los levitas y cantaban a Dios canciones que le ponían la piel de gallina a la gente, una cosa impresionante en ese momento, una espiritualidad que desbordaba, donde se hacían los sacrificios, donde el pecado era enterrado, donde la gente salía renovada, donde la gente escuchaba un shiur, una charla de Torah, y la gente se conectaba con Dios, donde la gente llegaba a llevar sus diezmos, donde la gente llegaba a llevar sus primicias, donde la gente llegaba a hacer espiritualidad, a hablar con Dios, a pedir consejo a los sabios, a donde había momentos de mucha espiritualidad. ¿Cómo no el templo iba a ser el lugar más sagrado? Y si el lugar del templo era el lugar más sagrado, pues cuánto más lo iba a ser el lugar donde estaba el atrio, donde se hacían los sacrificios de animales. Y si eso no le impacta, pues imagínense entonces cuán sagrado entonces era el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, donde estaba la menorá, donde estaba el altar del incienso. Y si a usted no le convence todo lo que se hacía ahí, ¿qué será que era el lugar santísimo? Un lugar especial, un lugar donde solamente había un encuentro en el perfecto de los perfectos, el que es Ejad, el que es eternidad, el que no hay nadie como él. Se rebajaba a hablar con un ser humano, con el hombre más sagrado en ese momento, con el Cohen Gadol, con el sumo sacerdote, aquel que no tiene mancha, aquel que es perfecto, aquel que es bondadoso y misericordioso. Se daba un tiempo para visitar, para hablar con el Cohen Gadol y hacer limpieza del pueblo. Y si el pueblo lo merecía, Dios lo limpiaba. Hubo momentos en la historia donde el listón ya no cambiaba de rojo a blanco, se quedó en rojo. Hubo momentos en la historia donde no fue como todos hubieran querido que pasara. Hubo momentos donde no ocurrió lo que debía ocurrir. La gente temblaba, la gente sabía que no habían hecho lo que debían. Si eso llegaba a pasar, era una tragedia. Significaba que Dios no había perdonado al pueblo. Solo una vez al año. Y no habíamos preparado como debíamos habernos preparado. Eso, amados, debemos entender que la misericordia de Dios tiene un momento propicio y eso es el día de Yom Kippur. Amados, debemos nosotros emular esto, entender que nosotros debemos llegar a esta festividad con una mejor preparación. Dicen los sabios, había un cabrito que se iba a hacer, dice la Torá, y había un cabrito que es con el que se hacía el perdón. Amados, el cabrito que se iba a hacer, dicen los sabios, que el ángel malo lo tomaba y lo destrozaba, jugaba con él y lo mataba.
para apaciguar su ira, para apaciguar su destrucción, el ángel destructor, el acusador. Y dicen los sabios, esto no tiene nada que ver con la demonología cristiana o con nada que ver con eso. De hecho, por la Torá está prohibido ofrecer sacrificios a los ídolos. ¿Por qué entonces se le mandaba un cabrito al malo? ¿Por qué se le mandaba como una especie de sacrificio? La respuesta es que eso nunca pasó así, sino que era más bien como lo que hizo Jacob con su hermano Esaú, que había una enemistad, pero Jacob le envió regalos a su hermano antes de irlo a ver, antes de reencontrarse con él después de lo de la primogenitura, ya siendo grandes, Jacob le envió. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos entender que en estos tiempos no debemos tener acusadores. En estos tiempos nosotros no debemos dejar que la gente nos odie. No debemos hacer que la gente le caigamos mal. Es más, si tiene enemigos, trate de quitarlos. Trate de hablar con ellos. Trate de hacer las paces. Porque eso también fue lo que hizo Esther con Amán. Esther lo sabía e hizo un banquete. Hizo un banquete para apaciguar a Amán. Amados, en estos tiempos debemos hacer las paces con la gente, no tener acusadores, enemigos, entre esposos, mucho peor, entre familia, entre hermanos. No debemos tratarnos mal. No es momento ahora. Ahora es el momento del perdón, de la reconciliación. El momento donde no debemos dejarle espacio al malvado que nos acuse. Amados, esta puerta se abre el miércoles al oscurecer. Una puerta muy grande. ¿Lo dejarás pasar? ¿Dejarás pasar? ¿O será como cuando Yeshua dijo, no conociste el tiempo de tu visitación? No conociste el tiempo, no sabes los tiempos, no conociste los tiempos. Deberíamos estar preocupados, amados, que no podemos vivir la vida como nosotros la estamos viviendo. Tenemos que estar entendiendo que hay Shabbats, que hay Yom Kippur, que hay Rosh Hashanah, que hay Pesach, que Dios está moviendo el mundo. Amados, esto es un paquete muy grande, muy grande. Esto es algo muy grande. Me preocupa la gente que no se está conectando, que no está esforzándose. ¿Para qué vivimos? ¿Para apretar tres tuercas? ¿Para qué? ¿Vivimos para conducir un vehículo? ¿Vivimos? ¿Para qué vivimos? Nosotros tenemos una razón de vivir y ese es Dios. Nosotros tenemos una riqueza que Dios nos dio en su palabra. Y si no hacemos lo que Dios nos dice, perdiste el tiempo, amado. Perdiste el tiempo de tu visitación. Y si perdiste el tiempo de tu visitación, amados, que este año puedas mejorar, puedas cambiar. Ya pasó Rosh Hashanah, ya pasó el tiempo donde Dios nos juzgó. Ahora viene Yom Kippur, el tiempo de la limpieza, el tiempo del sello de lo que se dijo en Rosh Hashanah. ¿Qué pasa, amados?
¿Qué está pasando? En el mundo se está moviendo. Dios está moviendo el mundo, lo está sacudiendo. Es tan duro nuestro corazón que ya no somos capaces de derramar una lágrima ahora al hablar con Dios. ¿Cuándo fue que nos volvimos tan duros? ¿Cuándo fue que nuestro corazón ya no siente nada? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Por qué ya no regresamos al primer amor? Amados, tenemos unos días y a lo mejor no lo hiciste todo el año. A lo mejor, Susana, tampoco te preparaste. Al menos que Yom Kippur llegues mejor. No todo está perdido. Hay esperanza al que quiere tener esperanza, al que se quiere tomar del manto, al que se quiere tomar del talit de Hashem. Hay tiempo. Hay que cambiar, amados. No es tiempo de jugar con Dios. No es tiempo de jugar con Dios. No es tiempo de vivir la vida como queramos. Hermanos, ya somos gente adulta. Ya deberíamos nosotros vivir como gente adulta espiritual. Ya no como niños fluctuantes. Ya somos adultos. Ya deberíamos tomar conciencia. Ya deberíamos una vez por todas, de verdad, acercarnos a Dios, pero con verdad. No puede ser que lleguemos a adultos y grandes y podamos llegar a una edad avanzada y sigamos siendo los mismos. Hubo algo en el proceso entonces que nunca cuadró, que nunca mejoró. Algo pasó que no llegaste donde debiste haber llegado. ¿Dejaremos pasar esta oportunidad también? ¿También dejaremos Yom Kippur? Creo que es importante que todos los que estamos aquí en nuestras casas hagamos una revolución, que nosotros propiciemos un cambio en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo, que hagamos un cambio en nuestra familia, que la gente que nos vea, nosotros tenemos que ser diferentes. Yo no sé qué tanto usted a sí mismo se ve, pero usted es un hijo de Dios, o al menos eso es lo que intentamos. O a lo mejor nos queda muy grande el cargo, pero es momento de cambiar las cosas. No todo está perdido. Y por último, había la historia de un rabino, más bien de una persona malvada, y que este hombre había estado con todas las mujeres de la vida fácil, les pagó a todas y estuvo con todas. Y en esa historia ese hombre, no había mujer con la que él no hubiera estado. Tenía una desviación en su alma. Y una de las mujeres, de estas mujeres de la vida galante, le dijo, ya no hay perdón para ti, estás perdido, tu vida está perdida.
Mira, has estado con todas las mujeres. Estás perdido. No hay forma que te salves. Y ese hombre comenzó, dice la historia, a hablar con el cielo, con el sol, con la luna, con las montañas, con todo. Le empezó a decir, pídanle perdón a Dios por mí. Ese hombre se dio cuenta que nadie lo podía ayudar, sino que él entendió que todo dependía de él. ¿Qué nos quiere decir esa historia? No le pidas a la gente que tienes a tu papá o a tu mamá o a tus hijos que ore por ti para que Dios te perdone o te cambie. Al final, la responsabilidad de tu vida es tuya. ¿Que puede ayudar? Puede ayudar, pero la responsabilidad es tuya al 100%. Todo depende de ti. Eso es Yom Kippur. Todo depende de mí. Todo depende de mí y solo de mí. No está en el cielo para que digas quién subirá y no está del otro lado del mar para que digas, quién cruzará el mar para traérnosla, sino que está en tu boca y en tu corazón para confesar y hablar con Dios. En esa historia que le comenté, este hombre se dio cuenta que no había nadie que lo ayudara y se hizo como la posición de sus rodillas con su cabeza, como una especie de posición fetal, y empezó a llorar tanto, tanto, empezó a llorar tanto, pero tanto, 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 que murió llorando. Su corazón estuvo tan triste, que su vida era tan miserable, que se murió llorando. Y en esa historia dice que se oyó una voz del cielo y dijo el nombre de la persona, le dijo Rabí y dijo su nombre, dando a entender, este hombre fue perdonado. Aún y la espada esté en tu cuello, aún así hay esperanza. La historia del ladrón que estaba con Yeshua hizo una vida mala, una vida malvada. Pero ¿qué le dijeron? Hoy estarás conmigo en el paraíso, en el Gan Eden. Si conoces el tiempo de tu visitación, vas a poder llorar, vas a poder entender que este tiempo no es cualquiera. ¿Lo aprovecharemos o lo dejaremos pasar? Que estén muy bien, amados. Qué bendición que se hayan conectado todos. Hoy estamos a muy pocos días, ya, muy pocos días ya. Gracias a ti, Dios, que nos permites estudiar tu palabra. Yo quiero que esta noche nos llevemos eso en el alma. Usted puede hacerlo. Usted, usted puede hacerlo. Usted puede acercarse a Dios. Hágalo. Podemos. No diga, no tiene solución ya. Porque si Dios le presta la vida, es por alguna razón. Si Dios permite, nos vemos mañana en la congregación.
con los hermanos, este,